Antes de entrar un poco a ese análisis, ustedes también en pantalla pues, los aspectos más relevantes del impuesto, que también, digamos, generaron algunas dudas y que estamos todavía pues esperando la reglamentación en este sentido. Entonces, tenemos un tema de la exportación. La norma no nos indicó de forma expresa si las exportaciones generaban o no el impuesto. Entonces, acá que tenemos, tenemos que, obviamente se le hizo la pregunta a la DIAN. Entonces teníamos la duda de si en las exportaciones, ¿qué pasaba? La DIAN, obviamente, pues en su calidad de ente fiscalizador, nos indica que las exportaciones efectivamente se encontraban grabadas. ¿Qué pasa? Este es un problema porque nos va a dar frente a la competitividad, porque si no es un impuesto, digamos que tenemos de forma global, todo lo que nosotros entonces desde Colombia exportemos que tenga el impuesto, pues va a perder competitividad. Em, Otro de los aspectos relevantes es pues las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones formales relativas al impuesto de los plásticos de un solo uso, pues se determinó en un 20% del valor del impuesto que ha debido pagarse. Tenemos también unas reglas de no causación y unas exclusiones. Sin embargo, por ejemplo, para el tema de la no causación, que nos referimos o la norma se refiere a la certificación de economía circular, es una reglamentación que a la fecha no se ha expedido y que se debió haber expedido ya hace un tiempo, hace unos meses. Todavía estamos a la espera. Entonces ahí tenemos, digamos que también un gran problema porque el contribuyente obviamente no tiene claridad sobre en qué momento no se causa el impuesto. Y finalmente, otro de los elementos, digamos, particulares o que nos parece relevante mencionar en este punto es, este no es un impuesto que no se puede discriminar en la factura de venta, ya que la norma expresamente nos indica que no va a ser un gasto deducible en cabeza del vendedor, no es trasladable, luego este se va a trasladar como mayor valor del costo gasto para el adquirente. Si quieren, podemos seguir. Gracias. Listo. Entonces acá vamos a hablar de la sentencia o de cuál fue toda esta interpretación que se hizo respecto de las diferencias que se generaron respecto a los elementos esenciales del impuesto. Entonces tenemos que en diciembre del 2022, con la expedición de la 2277, se introdujo al ordenamiento jurídico el impuesto plástico de un solo uso, ¿cierto? De una vez, con la lectura simple, nos dimos cuenta, hay una diferencia en la forma en que se determina el sujeto pasivo y el hecho generador del impuesto. Esto que implicó que se le consultó a la DIAN cuál era la forma de interpretación correcta o cómo se debía dar lectura a las normas. De esta forma, en marzo de 2023, la DIAN emite dos oficios y se pronuncia respecto de esta diferencia, en la que la DIAN le da prelación a lo que es el hecho generador. Entonces, la DIAN, y consideramos esa era la interpretación correcta que se debía dar, el hecho generador es la importación o la producción de los bienes plásticos, porque esa es precisamente la finalidad de la norma. ¿Qué pasa? En agosto de 2023 se demanda la nulidad de estos oficios y también, digamos, consideramos con mucha razón por diferentes cargos, entre ellos que pues no era competencia de la DIAN hacer una interpretación, ¿sí? Y estamos ahí frente a una posible violación de los principios constitucionales, por ejemplo, el de reserva de ley, de si la norma no es clara, desde el legislador, no, un órgano como la DIAN pues no puede venir a decirnos cuál es la forma de interpretación correcta. Entonces, estos cargos fueron aceptados por el Consejo de Estado y en un auto del 4 de septiembre de 2023 tenemos una suspensión provisional de los oficios de la DIAN donde se da esta interpretación. ¿Qué pasa? Que en esta suspensión provisional y el Consejo de Estado nos indica, nos hace una indicación de cuál va a ser la posición final y es que se entendió que efectivamente sí debíamos atender a la definición legal que se le da al sujeto pasivo. Entonces, esto nos devuelve, como ustedes pueden notarlo, a una interpretación de, entonces el sujeto pasivo realmente no es quien importa o produce el bien plástico, sino quien lo usa para envasar sus bienes. Entonces ahí tenemos otra vez una diferencia significativa en la determinación de quién va a ser el responsable del impuesto. Entonces, en este mismo sentido, se demandó por un tema ante la Corte Constitucional esta antonimia, digamos, que nos presentaba la norma.
Entonces, en noviembre del 2023 conocimos el sentido del fallo, que como ustedes bien lo saben, vinimos a conocer el texto final en febrero de este año, en el que la Corte nos da nuevamente un reversazo y se alinea un poco con esa interpretación inicial que dio la DIAN en el sentido de indicar que realmente el hecho generador, o sea, y hizo un análisis de cuál es la finalidad y cuál es el objetivo del impuesto, y es no gravar los bienes que empacamos, sino como tal el bien que se usa, el bien plástico con el que empacamos pues los demás bienes. Como les digo, pues estamos de acuerdo en esa interpretación. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? En el texto de la sentencia, la Corte nos dice expresamente que esa falta de certeza y seguridad jurídica que nos traía la norma original hacía que el tributo fuera inaplicable. ¿Eso qué significa y cuál ha sido, digamos, ya acá de una vez les anuncio la posición de firma que nosotros en Godoy Hoyos hemos adoptado? Es si el impuesto era inaplicable, porque yo no tenía forma de determinar con certeza, que es uno de los principios constitucionales del derecho tributario, los elementos esenciales del tributo, yo no podía aplicarlo, es decir, no se causó y no era exigible. Entonces, nosotros somos de la posición que el impuesto a los plásticos de un solo uso no fue exigible, sino hasta el momento en que conocimos el sentido de la sentencia de la Corte Constitucional, es decir, en noviembre del 2003. Sin embargo, ustedes saben, em, y pues lo hemos escuchado en diferentes escenarios académicos, hay una posición en la que se indica que la sentencia lo único que hizo fue darle claridad al tributo y que sin embargo está aplicable desde el momento en que entró en vigor o en vigencia la norma, que es desde diciembre del 2022. Esta es una pelea pues que estamos dando y que obviamente pues esperamos, digamos, se resuelva a nuestro favor, pero pues que está planteada y que se va a dar la discusión.